Hola, hola amigos, ¿cómo están? En este video vamos a aprender a utilizar algunas funciones de Excel. Bien, aquí tengo pues una tabla de potencias donde yo requiero calcular la potencia total en estos sectores. Entonces, primer paso, selecciono mi rango a calcular, teniendo en cuenta que la última celda va a ser para la autosuma, para el resultado. Vamos a inicio, ubico el botón autosuma, le doy clic y pues aquí tenemos los valores. Entonces, simplemente es esto. Seleccionamos nuestro rango, damos un clic y tenemos nuestra autosuma. Es una función bastante útil. Adicionalmente vamos a hablar de operaciones con filas y columnas. Bien, aquí tengo una tabla. Este es un caso pues de parámetros electrónicos donde tengo algunas variables, pero no necesariamente las requiero o las necesito visualizar. Entonces, lo que deseo simplemente es acortar esta tabla. ¿Cómo lo hago? Selecciono en columna, clic derecho, vemos que hay opción de insertar y eliminar. Al insertar hay una columna que se genera a la izquierda, y si le voy a eliminar, se elimina esa columna. Entonces, en este caso yo quisiera eliminar este parámetro, o lo puedo ocultar. Es una opción bastante útil. Si yo quiero mostrar, también tengo esa opción. Entonces oculto. Si quiero mostrarlo, pues simplemente selecciono el rango donde se encuentran esas columnas ocultas y muestro. De esta forma es que se efectúa estas operaciones. Análogamente tenemos que en las filas hay una operación muy similar, donde si quiero ocultar un par de filas que no necesito visualizar, lo hago. Y si las quiero obtener del 7 al 9, simplemente selecciono entre 7 y 9 ese rango, clic derecho y le doy mostrar, y obtengo pues la fila que pues se perdió. Entonces, adicionalmente pues vamos a hablar de operaciones con hojas. ¿Cómo las realizamos? Muy similarmente tenemos un comportamiento para este. Entonces, clic derecho, observamos que sobre estas pestañas hay varias opciones: insertar, eliminar, cambiamos nombres. Si pues deseamos darle algún nombre en específico para facilitar su entendimiento, podemos moverlas. Vemos que aquí está pues la lista de todos los archivos, todas las pestañas, los documentos que estamos llevando en Excel. Si la quiero desplazar, la desplazo de esta forma. Al mover o copiar, aceptar, lo estoy moviendo. Tenemos ocultar. Si algo no se desea pues visualizar, entonces si quiero mostrar, hay una tablita, dándole clic derecho, mostrar. Vemos que hay filas, perdón, hay pestañas que están ocultas. Al darle mostrar, pues estas se van revelando. Bien, ok. Adicionalmente, para Excel podemos usar muchas otras herramientas, entre las cuales las que sobresale es la manipulación y pues el control, digamos, de funciones. ¿Cómo se realizan? Aquí tengo un ejemplo. En este caso tengo una serie de funciones. Pues aquí pues tengo varias tablas. La primera columna se compone de grados que van desde el 0 hasta 360 grados, y tengo pues su conversión a radianes, al sistema radial. Y pues aquí aplico la función trigonométrica, en este caso coseno, y pues hago sus variaciones con operaciones. Pues digamos, en este caso analizamos. Entonces aquí tengo shift igual, abro un 3, vamos a hacerlo acá, al lado. Shift igual para generar cualquier función. Entonces podemos hacer operaciones, suma y resta, multiplicación o división, u operaciones especiales, en este caso su función trigonométrica, coseno. Simplemente para mayor facilidad escribo sus acrónimos: cos, sen, tan, y tenemos más opciones. Si queremos hacer un cálculo estadístico, entonces
nos referimos a f de x, que se encuentra aquí. Damos clic en donde tenemos la selección de categorías, matemáticas y trigonometría, tenemos estadística, tenemos financiera, fecha y hora. Son funciones que simplemente nos valemos de eso. Lógica, uno de error, sí, error, se plantea acá, nos da una tabla de opciones y esa es la forma como se manipula. Aquí pues tengo algunas funciones trigonométricas, lo que hice simplemente fue insertar tablas de acuerdo a insertar gráficas, perdón, de acuerdo a mis tablas. Bien, básicamente pues una función simplemente va a ser una serie de parámetros o una serie de relaciones que nos permiten conectar dos variables, una que es una variable dependiente y una variable independiente, que es básicamente los valores que nosotros podemos asumir. Bien, entonces si se quiere, digamos, observar algún comportamiento, entonces selecciono mi columna que depende de, subo, para seleccionar la siguiente, control, y en este caso a tomar grados, me dirijo a la opción insertar en la barra de menú. Aquí buscamos algún tipo de gráfico, en este caso una dispersión. Y este es el comportamiento que obtengo. Entonces esto es una porción de la curva de la función coseno, que pues varía en su amplitud y en su periodo, pues dependiendo de la función que yo le estoy introduciendo. Entonces es una aplicación bastante útil. Ok, en este caso pues vamos a tener en cuenta una función análoga, pues la suma como tal es una sumatoria. Pero, sin embargo, si queremos de pronto hallar el promedio, es un valor bastante importante, voy a utilizarlo con estos valores. Entonces, en esta columna de corriente, selecciono. Entonces, esto es lo que quiero sacar el promedio. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces, simplemente acudo pues a la primera forma de función que nosotros habíamos dicho, definido pues como tal chip igual. Quiero sacar un promedio, lo defino como promedio. Básicamente pues aquí sí nos dirigimos directamente desde el teclado hacia la función. La función promedio funciona de la siguiente forma: seleccionamos el rango, y enter. Listo, simplemente seleccionamos el rango, encerramos otra vez los paréntesis del rango y damos enter. Es una función bastante, digamos, útil porque nos permite acortar pues la forma tradicional, que es sumar y dividir por el número de elementos. Más directamente pues tenemos este caso. Si queremos repetir el mismo caso, pues es mucho más sencillo copiar la función. Doy shift igual, pego. En este caso no funciona así. Entonces voy a repetirlo. Selecciono, corto, copio, shift igual, pego, cambio el intervalo de acción. Aquí nos pide una corrección y listo. Es una función bastante, digamos, útil, y pues Excel nos permite hacer correcciones de alguna cosa que no, digamos, que no se esté efectuando correctamente. Esa es la función promedio. Bien, ahora tenemos los mínimos y máximos. Para los mínimos y máximos tenemos estas dos tablas. Las he definido de la siguiente forma. Entonces, para mínimo usaré la tabla de izquierda. Entonces definimos el valor mínimo como el número mínimo de elementos, valor como, digamos, cuantitativamente es el mínimo del número de elementos en esta tabla. Entonces, ¿cómo lo hago? De la misma forma, shift igual, me voy a función mínimo, que lo llamamos como min. Entonces nos pide un rango, selecciona el rango, probablemente es una columna, encierro la función, shift igual, y nos muestra automáticamente el valor mínimo de esta tabla. Y aquí análogamente lo único que cambia es simplemente la función max. Selecciono el rango, encierro igual, listo. Y aquí tengo definitivamente pues
con mucha rapidez el valor máximo y el valor mínimo para ambos casos. Entonces vemos que es una función bastante versátil. Bien, ahora vamos a hablar de la función contar. Es aquella herramienta que nos permite determinar el número de celdas que se encuentran ocupadas. Como es una función cuantitativa, nos está discriminando pues las que son palabras, letras, cualidades de los que son valores. Entonces aquí voy a efectuar la función conteo. Shift igual, digitamos contar, que es la opción más rápida. Nos pide un rango, voy a tomar este rango de valores, encerramos paréntesis y damos enter. Aquí tenemos que las casillas son 10 que están ocupadas por valores. Si quisiéramos efectuar, pues voy a seleccionar esto, lo copio y aquí lo pego, pero aquí ya no deseo obtener ese rango, sino el rango de criterio para ver qué sucede. Nos da 0, obviamente, pues porque está hablando una tabla cuantitativa, no la está evaluando cualitativamente. Bien, ahora vamos a hablar de la función sumar si. La función sumar si, pues es un condicional, básicamente es una suma que se efectúa bajo una condición, desde la forma que se muestra acá. Entonces tenemos la función como tal, sumar si, tenemos un paréntesis y este inicia con un rango, que es el rango de criterio, separado por punto y coma, y viene nuestra condición, que es básicamente un elemento de la tabla de criterio, y separado punto y coma por una tabla de valores que identifica este caso. Entonces, hablando en cristiano, básicamente lo que se refiere en este ejemplo, mostramos pues un torneo de baloncesto donde el criterio es el nombre, tenemos 3 nombres, pues separados, digamos, aleatoriamente en esta tabla, en esta primera tabla. Tenemos un día 2, día 3. Aquí, pues lo que se desea realmente es colocar el número de puntuaciones que se efectúen en estos días. Si yo quisiese entonces tomar, pues entonces evaluemos ahí la función sumar si. Ubicamos con nuestro teclado rápidamente la función sumar si. Entonces, primer rango, criterio. Listo. ¿Qué hace nuestro nombre? Punto y coma, shift igual. Y antes de esto vamos a separarlo con comillas. Aquí tenemos nuestro criterio, entonces vamos a seleccionar cualquiera. Juan, por ejemplo, comillas, punto y coma, y nuestro rango, que puede ser el día 2. Y lo encierro. Obtengo un valor 18, pero ¿qué significa este valor realmente? Significa simplemente que efectúa la suma para las puntuaciones de Juan en el día 2, pero solamente para Juan. Es decir, si se encuentra acá, tenemos 0, 4, más 10, 14, más 4, 18. Es este valor. Efectúa básicamente una suma bajo una condición. La condición es que sea sencillamente para Juan y solamente para el día 2. Bien. Y tenemos finalmente la función contar si. Voy a hacer un repaso de la función contar. ¿Cómo se efectúa? De la misma forma se efectúa para aquella tabla de valores, no de cualidades, sino un parámetro cuantitativo. Entonces aquí es de la siguiente forma. Entonces tenemos la función paréntesis encerrada. Entonces lo que está evaluando básicamente es un rango, que se encuentra el rango de criterio, y evalúa la condición. Entonces, básicamente el si viene siendo condicional. Shift igual, contar si. Lo ubicamos acá. Ahora buscamos el rango de criterio. En este caso, pues voy a tomar un ejemplo, digamos, similar al anterior. Un criterio que en este caso va a ser los días de la semana, algunos días. Y el otro tabla complementa, en este caso, con número de horas adicionales de trabajo para una planta 1. Entonces aquí lo que deseo hacer es contar solamente las celdas en el que se efectúa esa condición. Entonces voy a seleccionar el rango, punto y coma. Entonces lo mismo, entonces para la condición shift 2, para las comillas
repetir igual y dar cualquier condición, que puede ser un día martes, que se escribe textualmente, lo encierro en comillas nuevamente, punto y coma, y selecciono el rango. Bueno, en este caso, bueno, necesariamente, si no estoy mal, lo efectúa encerrado así. Efectivamente, sí, es esta la forma de hacerlo. ¿Qué viene siendo? ¿Qué significa este 2? Este 2 significa el número de celdas ocupadas para la condición de un criterio de martes para la planta 1. Es decir, si observamos el martes, se encuentra en 2 celdas para el criterio. Y pues análogamente pues tenemos que para la planta 1 habrá un valor que no se tiene en cuenta en la función control, si solamente necesitamos el número de celdas ocupadas para el criterio martes en este punto. Y bien, eso es todo. Pues espero que les haya gustado. Estas son algunas funciones que tenemos pues para uso cotidiano y pues espero que lo aprovechen al máximo. Muchas gracias.